En 1857 fue reprimida una manifestación llevada a cabo por las trabajadoras textiles de Nueva York, que protestaban en contra de sus bajos salarios, la jornada laboral de 12 horas y la creciente carga de trabajo. La manifestación de las obreras fue brutalmente reprimida, muchas fueron arrestadas y algunas pisoteadas por la multitud. 50 años después, en el aniversario de esa movilización, se instituyó en su memoria el Día Internacional de las Mujeres. Por otro lado, la primera celebración europea del Día Internacional de la Mujer fue en 1911. Mujeres marcharon en Viena, llevando pancartas que incluían banderas rojas, conmemorando a las y los mártires de la Comuna de París. Las mujeres se detuvieron frente al Mercado de las Flores y se manifestaron a favor del sufragio femenino. A lo largo de todo el Imperio Austrohúngaro hubo 3.000 manifestaciones de mujeres. Ese día, los delegados socialistas en el Parlamento austriaco defendieron abiertamente la igualdad y el sufragio femenino. Por primera vez, renunciaron, al menos de palabra, a la persistente oposición al voto de las mujeres. Nuestra lucha y resistencia hoy continúa, pues las injusticias a nivel mundial, principalmente, nos vulneran a nosotras. Hoy, cada vez son más las mujeres que exigimos mejores condiciones de vida, reuniéndonos en un gran movimiento feminista. Buenas noches a quienes nos acompañan en el programa de esta ocasión. El 8 de marzo es una fecha crucial en la lucha de las mujeres por la construcción de una sociedad más justa. En esta fecha se conmemora el Día Internacional de la Mujer, cuyos orígenes se remontan a 1910, cuando en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas se propuso la conmemoración de un día para la mujer trabajadora. De ese entonces a ahora, la lucha de las mujeres ha sufrido cambios de diversa índole, pero sus intenciones de justicia, reivindicación, equidad se mantienen. En el marco de esta fecha, dedicaremos el programa de esta noche a hablar sobre la lucha por los derechos de las mujeres, de la lucha que actualmente entablan algunas mujeres mexicanas precisamente en la construcción de una sociedad más justa para todas y para todos. Para hablar de este tema nos acompaña Andrea Torres Gaxiola, quien es doctora en filosofía por la UNAM, traductora, marxista, feminista y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenas noches, Andrea. Un placer tenerte en el programa de esta noche. Buenas noches, Jenny. Gracias por la invitación. También nos acompaña Yara Villaseñor, integrante de la agrupación feminista socialista de mujeres y disidencias Pan y Rosas México. Buenas noches, Yara. Bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Gracias, Jenny. Buenas noches. Y también nos acompaña Lucía Álvarez Enríquez, quien es doctora en Sociología por la UNAM, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y especialista en procesos políticos. Buenas noches, Lucía. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por juntarnos para hablar de estos temas. Perfecto. Entonces, comencemos para hablar de esta problemática, de esta lucha que en esta ocasión, en esta fecha, estamos conmemorando. Yara, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los problemas que más aquejan a las mujeres en nuestro país? Claro que sí, pues creo que todas coincidiríamos en que el feminicidio, que se ha incrementado en los últimos años, incluso bajo el gobierno de López Obrador en la Cuarta Transformación, dejándonos un saldo de entre 10 y 11 asesinadas al día, es uno de los principales problemas.
Pensemos que no todos los delitos de homicidio, ¿no? Por razones de género se tipifican como feminicidios, solamente alrededor de una tercera parte, es decir, las cifras podrían ser mucho más altas. Y recordemos que bajo el gobierno de Peña Nieto, esta cifra alcanzaba apenas las 7 asesinadas al día, lo cual me parece una cifra gravísima porque permite ver cómo este fenómeno no solo ha tenido continuidad, sino que se ha agravado bajo este último gobierno de la Cuarta Transformación. Creo que además está el tema de la precarización laboral, continúa la informalidad en el empleo, el autoempleo en las mujeres, ¿no? La brecha salarial, la desocupación y en particular la creación o el aumento de lo que llamamos trabajos basura, ¿no? Que son sobre todo ocupados por mujeres, es decir, empleos con mucha mayor inestabilidad y que perciben menos de 3 salarios mínimos, ¿no? Los que más se han incrementado en estos años de sexenio, pues han sido los empleos que perciben hasta un salario mínimo. Entonces, esto implica que estamos trabajando más por menos ingreso, ¿no? Porque además las jornadas laborales se han incrementado hasta más de 10 horas para la mayor parte de los trabajadores, ¿no? Sobre todo para más de la mitad de la población económicamente activa. Podríamos sumar además la desaparición forzada, que del 2018 a la fecha aumentó un 10% según cifras oficiales, y la desigualdad social, aunque quería enfatizar que más que ver como principal problema la pobreza, me parece que hay que recordar o plantear, ¿no?, que el principal problema es aquí el aumento de la riqueza. Mientras la pobreza aumentó un 12% a nivel nacional estos años, los más ricos del país también incrementaron sus fortunas. Solamente el año pasado, Carlos Slim, uno de los magnates favoritos de López Obrador, incrementó su fortuna en un nivel altísimo. Solamente en un año ganó alrededor de 610.225 millones. Esto es, no sé, una cifra pues incalculable para la mayoría de las mujeres pobres y trabajadoras. O, por ejemplo, Germán Larrea de Grupo México y Cinemex, que también duplicó su fortuna. Si comparamos los 13.800 millones que poseía en el 2017 con los casi 24.500 millones que posee ahora. Sí, estos problemas que mencionas, Yara, son precisamente algunos de los que más vemos en las marchas, en las manifestaciones, no solamente el 8 de marzo, sino a lo largo de todo el año, en muchas ocasiones surgidas, pues manifestaciones surgidas de contextos específicos. Andrea, quisiera hacerte la misma pregunta. ¿Cuáles son desde tu perspectiva los problemas que más aquejan a las mujeres en nuestro país? Bueno, pues a mí me parece que Yara ya más o menos planteó una respuesta, ¿no? Me parece que sí, que el problema número uno, pues es el feminicidio en México y creo que en particular la violencia en contra de las mujeres, ¿no? En México sería, ¿no? El problema principal, ¿no? Las cifras, pues ya también Yara las señaló, ¿no? Entonces, bueno, creo que otro problema central tendría que ver con la desigualdad económica que opera en este país y que, bueno, me parece que también es pues una de las causas fundamentales que provocan pues la violencia de género, ¿no? Sí, quería señalar que dentro de este marco más o menos común sobre todo en los problemas principales, tal vez no en los específicos, pero sí en los principales, es importante preguntarnos cuáles son las medidas que se ha establecido desde el gobierno para resolver esta problemática. Lucía, ¿cuáles son las medidas que tú ves que se han establecido en este sentido? Y al mismo tiempo, ¿qué han exigido los movimientos feministas considerando estas problemáticas comunes y sus demandas serían representativas de los principales problemas de las mujeres mexicanas? Claro que son representativas de la mayoría, ¿no?, de las mujeres, aunque no necesariamente en todos los casos están conscientes todas las mujeres de lo mismo. Cuando me dices cuáles son las principales demandas, bueno, ya sabemos, hablamos de movimientos feministas en México, hablo en plural,
por todo lo que implica hoy estas diferenciaciones que se han ido estableciendo en los últimos años, pues hay una larga trayectoria de 40, 50 años, ¿no? Desde los 60, 70, sobre todo para acá, y muchas de esas demandas siguen siendo vigentes, ¿no? Es decir, el tema de la discriminación, de la desigualdad, ¿no? De la no equidad, ¿no? De las mujeres con los varones, de muchas maneras sigue estando vigente, ¿no? Es decir, ha habido cosas, desde luego, en la que hemos avanzado, ha habido cambios importantes en la cultura, en la vida social, en la vida normativa, institucional, escolar, lo que tú quieras, sí los ha habido. Pero si ahora volteamos y vemos a los movimientos feministas actuales, de las jóvenes, si bien es cierto que han concentrado mayormente sus demandas en el tema de la violencia, por los datos que dio Yara al principio y por otros más, ¿no? Que efectivamente no solo con respecto a ella, sino la violencia en general, vivimos en una oleada de violencia desde hace 2 o 3 sexenios, o sea, efectivamente ahora se ha agudizado por una serie de razones, pero no es nuevo. Y el tema de la violencia contra las mujeres, pues es algo que, pues, no hemos logrado mitigar, desafortunadamente. El feminicidio es la expresión más dramática, terrible, grotesca, yo diría, de la violencia, pero las otras violencias, o sea, el acoso, por ejemplo, ¿no? El acoso, los golpes, el maltrato a las mujeres en el espacio público, fíjate, en el espacio institucional o laboral y en el espacio doméstico e incluso más del doméstico en el íntimo, es decir, en la relación de pareja. Eso es algo que yo creo que no estaba nombrado, pero que seguramente siempre existió. Y uno de los grandes avances que ha tenido el movimiento o los movimientos feministas actualmente es visibilizar eso, ver cómo esas cuestiones que han sido vistas como normales, pues no solo no lo son, sino que verdaderamente tienen dimensiones muy fuertes. Pues paralelamente a ello ha habido otras demandas que siguen, por cierto, vigentes, como pues la cuestión de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La paridad de género en las instituciones y en distintos ámbitos. Y bueno, desde luego también la cuestión de la posibilidad de las mujeres de intervenir en la vida pública. En todos estos ámbitos, insisto, ha habido notables cambios e importantes avances, pero todavía estamos años luz de llevar a un cambio más de fondo de todo esto. Y bueno, ya sobre esto podría platicar más adelante para no usar demasiado tiempo. Gracias. Sí. Yara, quisiera preguntarte en este mismo sentido. Tú mencionabas ya con un recuento histórico más o menos amplio cuáles son las cifras, el incremento de esta violencia que las mujeres estamos viviendo día con día. Y me llamaba la atención cómo en las cifras que tú manejas, pero que también son manejadas por otros medios de comunicación, se ve que en este sexenio no ha habido una disminución, sino más bien un aumento, que evidentemente no se explica únicamente por el feminicidio como un fenómeno aislado de todo un conjunto social que implica otras problemáticas y otro tipo de violencias, pero esta no es la única cuestión que hemos reconocido aquí y que se ha reconocido por los movimientos feministas como de las principales, de las más problemáticas a resolver. En este sentido, ¿qué medidas ha establecido? ¿Cuáles son las medidas que tú crees que estableció el gobierno para resolver las problemáticas de los movimientos feministas? ¿Y cuál es la forma que han tomado estas demandas para exigir, para presentarse precisamente de manera institucional? Sí, mira, yo considero que efectivamente, como decía Andrea, hay que contemplar, bueno, y Lucía, ¿no? El feminicidio como el último eslabón, digamos, de la cadena de violencia contra las mujeres, que tiene muchos rostros, ¿no? Muchos niveles, y que podría contemplar no solo la violencia física, sino la violencia laboral, la percepción de un ingreso menor,
la falta de acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Es decir, desde ya la discriminación, no hablemos el caso de personas migrantes o de la población LGBT, las mujeres trans, ¿no? Que viven más agudamente estos problemas. Y me parece que podríamos diferenciar, por un lado, las políticas del gobierno contra la violencia, entre las que destaca distintas fiscalías especializadas en materia de género, por supuesto, las más de 23 alertas de violencia de género a nivel nacional, y el hecho de que las distintas medidas que son sobre todo punitivas, ¿no? Que apuntan sobre todo a una política de castigo, de penas más duras, de condenas más largas contra los agresores, se han visto absolutamente impotentes para frenar este fenómeno, en particular el de feminicidio, la violencia en general. Y yo quería ligarlo también a uno de los aspectos que más han denunciado las organizaciones feministas, de derechos humanos, activistas, que tiene que ver con la relación entre el feminicidio y la militarización del país. Puesto que desde que empezó la supuesta guerra contra el narco en el 2006 con el gobierno de Calderón, empezó a incrementar este terrible fenómeno para las mujeres, y a mí me parece que no podemos entender su profundización sin el hecho de que el ejército, la policía, la Guardia Nacional siguen estando en las calles, en los barrios, en las colonias, y han estado muchas veces cuestionados por su relación no solo, ¿no?, con crímenes contra mujeres, sino con redes de trata y prostitución. Por otro lado, me parece que podríamos hablar de lo primero que decía, pues por lo menos la importancia de pensar la necesidad de la desmilitarización del país, ¿no? Para empezar a atacar la violencia contra las mujeres. Después coincido con Lucía, me parece que esto se ha agravado también en el ámbito, podríamos llamar privado, doméstico, es decir, entre pares, ¿no? En la violencia dentro de los hogares, y creo que esto está relacionado con el más del 95% que existe en índices de impunidad para los casos de feminicidio, porque si la idea, el sentido común que genera, ¿no?, la justicia mexicana es que no pasa nada por asesinar mujeres, evidentemente esto es un problema que se va a profundizar. Por otro lado, podríamos hablar de este otro tipo de violencias que tienen que ver con las condiciones más estructurales de trabajo, de vida, en donde me parece que hay que señalar que si bien el gobierno ha implementado medidas positivas como los programas sociales, ¿no?, como un mecanismo que busca ampliar su base social y fortalecer su hegemonía, ¿no?, o por ejemplo distintos apoyos, ¿no?, para mujeres, etcétera. Podríamos hablar incluso de los mecanismos de nueva justicia laboral que mencionaba ya Lucía, como la paridad de género. La realidad es que estas medidas son paliativas y son muy insuficientes para una situación estructural que ha apuntado a que las mujeres pues sean la mayoría de las poblaciones, de la población pobre y trabajadora. ¿A qué me refiero? A que el presupuesto que se ha destinado a estas políticas es importante, ¿no? Desde ya puede ser mayor en el gasto social que en sexenios anteriores, pero no tiene mucho futuro si no toma medidas mucho más profundas que apunten precisamente a atacar a las ganancias de los grandes empresarios, sobre los cuales pues recae el hecho de que las mujeres tengamos jornadas extenuantes y la imposibilidad de tener acceso, por ejemplo, a una vivienda propia, a un salario digno para no depender de los agresores, ¿no? Para poder emanciparnos en términos de no estar en el hogar donde sufrimos violencia, etcétera, ¿no? Y creo que, para cerrar, el movimiento feminista ha planteado sobre todo pues la necesidad de exigir justicia, ¿no? Me parece todavía replicando mucho estas políticas punitivas, pero creo que a nivel internacional se han desarrollado tendencias más progresivas, para pensar en particular que hoy la lucha contra la violencia y la opresión, es decir, contra el patriarcado, está muy vinculada a la lucha contra el capitalismo contemporáneo, es decir, contra un sistema de opresión y explotación, y que en este sentido pues es necesario también tener esta perspectiva, y que el movimiento de mujeres lo plantea todo el tiempo en las calles, ¿no? Sí, precisamente sobre este último punto que maneja Yara, es que quisiera que siguiéramos la reflexión que estamos teniendo en este momento, sobre todo porque en los últimos años ha quedado claro, o se ha reivindicado un aspecto que el feminismo desde sus orígenes tuvo, que es un carácter fuertemente anticapitalista. Sin embargo, aunque se ha hecho una recuperación de este carácter, de esta conciencia crítica de las condiciones
que van más allá de la violencia del hogar, por ejemplo, y que implican o que se sostienen a su vez una explotación como norma social, como norma de la relación social, es que quisiera preguntar, bueno, a pesar de esto, más bien, lo que vemos es que hay también una mayor apropiación de estos movimientos por parte de algunas grandes empresas, que no pasa solamente con el feminismo, sino que pasa con otros movimientos sociales igualmente anticapitalistas. Y quisiera preguntar, Andrea, en este sentido, si tú crees que la mediatización del movimiento feminista ha sido un impedimento para que aumenten las exigencias con un mayor calado político, y si esta mediatización es una debilidad en el sentido de que también contribuye a un aislamiento de otros movimientos sociales que van formando su propio movimiento de lucha. Sí, Jenny, pues mira, respecto a esta pregunta, lo que yo creo es que la representación mediática del movimiento feminista pues es ambigua, ¿no? También depende de qué estamos entendiendo por medios, ¿no? Por una parte, creo que ha contribuido, ¿no?, a la visibilización del movimiento, ¿no?, a que llegue a los diferentes estratos sociales, ¿sí? Pero si hacemos referencia pues a los medios oficiales, ¿sí?, y a las industrias culturales, creo que pues sí, el feminismo que se ha visibilizado ahí de manera casi exclusiva, podríamos decir que es un feminismo al que llamamos liberal, ¿no? Por ejemplo, que Nancy Fraser ha llamado como feminismo liberal, ¿no?, que pues no ataca los problemas que aquejan a la mayoría de las mujeres en el mundo, sino que más bien se trata de un feminismo que defiende fundamentalmente la posibilidad de algunas mujeres de acceder a puestos de privilegio, ¿no? Esto que hemos llamado lo de romper el techo de cristal, pero que no se concentra, ¿no?, en ese 99% de las mujeres que, bueno, no tendrán, si lo vemos desde una perspectiva estructural, ¿no?, la posibilidad de acceder a dicha posición, ¿no? Entonces, creo que en efecto los medios y las industrias culturales pues no visibilizan un feminismo, ¿no?, que lucha en contra de la violencia, que lucha en contra de mejores condiciones económicas y sociales de las mujeres en su totalidad, ¿no? Creo que ese feminismo sí en efecto no aparece tanto en los medios oficiales, como tampoco creo que aparecen los logros, ¿no?, de este feminismo. Sin embargo, cuando pensamos en la mediatización del movimiento, creo que también hay que tomar en cuenta quizás, ¿no?, las redes sociales, y que sí, por otra parte, pues han hasta cierto punto, ¿no?, ayudado a consolidar al propio movimiento feminista, ¿no? Y bueno, como decía Yara, creo que ahora el movimiento mismo sí ha tomado una perspectiva, podríamos decir, anticapitalista, ¿no? Y quizás ha comenzado a tomar conciencia, bueno, de que es importante tener digamos, vincularse con otros movimientos, ¿no?, que tienen de alguna manera este mismo horizonte, ¿no?, de justicia social. Y bueno, pues sería nada más eso. Lucía, precisamente quisiera que siguiéramos en este sentido la reflexión. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este punto que, como se ve en la participación de Andrea, pero también pues en nuestra vida diaria, no es algo tan sencillo de calificar? Pues efectivamente, mire, yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? La cuestión de los medios. Porque como bien dijo ahorita también Andrea, depende de qué entendemos por medios, porque medios no son solamente, bueno, los medios masivos, pero además dentro de esos, pues tampoco es solamente Televisa ya o Televisión Azteca. O sea, si tú hoy por hoy ves los canales de televisión abierta en México, hay una cantidad muy impresionante, no lo digo solamente que sea en este sexenio, ya ha ido varios creciendo, pero actualmente, donde se visibiliza mucho más que antes el feminismo y los movimientos feministas, ¿no? Porque creo que ahí también una cosa es lo que decía Andrea, de que el tipo de feminismo que se le ha dado más cancha es a este feminismo liberal, más acotado, ¿no? Como le llaman también blanco, clase media, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también ya ahora el acceso a estos medios oficiales,
porque sí, de veras que está, yo lo he visto, o sea, yo soy muy televidente, entonces he estado siempre ahí siguiendo eso, pero también lo que ella mencionaba, las redes sociales son fundamentales ahora, ¿no? Entonces, yo creo que hay la mediatización siempre va a estar en lucha, más bien los movimientos y el feminismo diverso en lucha contra la mediatización. Y de repente yo sí siento que ya no estamos en la época que le está ganando la partida, la mediatización. Creo que también ya hay muchas estrategias de difusión, de presentación, bueno, más allá inclusive de lo que es tomar las calles y todo lo que esto implica. Y cómo ha evolucionado incluso. Específicamente pensemos la marcha del 8 de marzo, ¿no? Lo que era hace 10 años a lo que es hoy es muy distinto, no solo cuantitativa, sino cualitativamente, y también en términos de difusión. Entonces yo siento que en ese sentido, yo no lo vería como un gran obstáculo ni un gran problema a vencer la mediatización. Veo más grandes otros desafíos y problemas, todo lo otro que estamos mencionando, ¿no? La impunidad, la persistencia de la violencia, de la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, siento, para mí no es lo más preocupante, así lo diría. No quiere decir que no exista ni que no haya que atacarlo, pero lo dejaría en otro plano, pues, ¿no? Sí, muchas gracias. Para ir cerrando esta conversación que estamos teniendo, quisiera preguntar sobre una cuestión un tanto difícil, pero que creo que nos sirve como horizonte, como guía, que por lo menos vaya marcando un poco el camino. Yara, entonces quisiera preguntarte primero a ti, ¿cuáles son las políticas que crees que deben implementarse para que haya realmente una mejora radical en la situación de las mujeres mexicanas? Claro que sí. Y para vincularlo con la pregunta anterior, que está muy interesante, creo que hay que tener presente que otra de las políticas del gobierno es también el intento de pasivizar a los movimientos sociales, de buscar desviar el hecho de que las demandas se conquistan en las calles y sustituir esa idea más combativa de movilización por una cultura política institucional que deposite toda la confianza en el gobierno. Creo que eso es fundamental porque a partir de eso es que el gobierno ha estado implementando distintas políticas de cooptación o de criminalización mediática, porque coincido, no se expresan mediáticamente el conjunto de los feminismos, aunque hay muchas formas, ¿no?, de expresión de la opinión pública, pero la realidad es que el gobierno impone una agenda mediática que polariza frente a la derecha conservadora, intenta instalar la idea de que solo hay feministas buenas y malas, así como supuestamente solo hay unos supuestos progresistas contra los conservadores, ¿no? Y me parece que el movimiento de mujeres tiene que conquistar su independencia política frente a esto y reconocer que necesita una alternativa propia, precisamente para resolver sus demandas, y que por eso la movilización es una vía para imponer su propia agenda. En este sentido, creo que, incluso es interesante la situación internacional que hay hoy, porque estamos viendo hoy, por ejemplo, en Francia, una jornada de huelga general de millones de trabajadoras, migrantes, que están en las calles y con métodos como el paro, ¿no? De sectores estratégicos como petróleos, etcétera, transportes, imponiendo su agenda para enfrentar las políticas de un gobierno de derecha como el de Macron. O el caso de Perú, ¿no? Que tiene una revuelta popular, una verdadera rebelión, donde las mujeres, indígenas, campesinas, trabajadoras están al frente. Yo creo que esto muestra el camino de cómo el movimiento puede empezar a implementar una agenda propia, ¿no? Y en ese sentido me parece que para poder desarrollar las tendencias más progresivas del movimiento de mujeres que cuestionan los límites de una política institucional, que no quieren quedar encorsetadas en este feminismo liberal, que es para unas cuantas, mientras millones estamos todavía sometidas a la explotación y la violencia del capitalismo y del patriarcado, creo que es necesario pensar dos cosas. Por un lado, un plan de emergencia contra la violencia, que para mí tiene que implicar menos presupuesto para el ejército, para la policía, para la Guardia Nacional, y que todo eso esté destinado a vivienda, educación, cultura, a programas transitorios de refugios, ¿no?, contra la violencia, para mujeres que son víctimas de la misma, un aumento salarial de emergencia e incluso condiciones de trabajo dignas para toda la población, es decir, trabajar menos, trabajar todos, con un salario que alcance, e insisto,
esto no se puede lograr si no se atacan las ganancias de los grandes empresarios, sin implementar, por ejemplo, impuestos progresivos a sus grandes fortunas, y creo que además tiene que implicar una política que busque acabar con la subordinación imperialista que este gobierno continúa, porque todo el plan de industrialización fronterizo, por ejemplo, la propia estrategia de seguridad vinculada a la militarización, incluso una política que privilegia los negocios de los empresarios, su administración, ¿no? Sobre los intereses de las grandes mayorías, pues es una política que es dictada por el imperialismo norteamericano, y me parece que el gobierno con esto no quiere romper, no quiere acabar, y por eso es fundamental que las mujeres y el movimiento de mujeres conquisten su independencia política de todo el régimen, porque no solo es el gobierno, es la derecha también buscando montarse justamente a través de sus referentes en redes sociales, cuentas de Twitter con un montón de alcance, ¿no? Y ahora resulta que las que defendían a la iglesia y la militarización quieren ser feministas, ¿no? No nos creemos ese cuento, pero además una política que busque vincularse con otros sectores, en particular con la clase trabajadora, que es un potente aliado de las mujeres, que puede paralizar la economía capitalista, poner contra las cuerdas al gobierno, a la burocracia sindical, y que puede presentar una salida propia, ¿no? Para las grandes mayorías, que no esté subordinada a los intereses de los empresarios y del imperialismo. En este mismo sentido van a ir dirigidas las siguientes preguntas. Lucía, igual lo mismo, ¿cuáles crees tú que son las políticas que deben implementarse? Yara ya nos hizo ya nos presentó algunas alternativas que me parecen muy interesantes, pero quisiera saber tu opinión. Mira, yo creo que asumiendo que el tema de lo que está implicado en el feminismo o en los feminismos es un problema estructural de fondo, desde luego, como lo menciona Yara, que tiene que ver con todo un sistema económico, político, en el que estamos. Pero a mí me interesa también poner mucho de relieve la parte cultural, ¿sí? La parte cultural en términos de la estructura de pensamiento, de organización en la que estamos inmersas desde hace no siglos, sino milenios, ¿no? Y me refiero al patriarcado, efectivamente, en pocas palabras, o sea, a este tipo de dominación normalizada, asumida como histórica per se, ¿no? Y que hemos, pues, introyectado históricamente en muchas sociedades, en muchos periodos, y que yo diría que ese tipo, digamos, de mentalidad no está desmontada para nada. La tenemos desmontada algunos grupitos muy pequeños, ¿no? Desafortunadamente, y siento que es un trabajo que debería de echarse a andar desde muy temprana edad en los niños, en las escuelas, etcétera, donde verdaderamente pudiéramos ir cambiando el chip de qué tipo de sociedad hemos vivido y de que este tipo de opresión normalizada no es así. Entonces, yo quisiera puntualizar ahí, no estoy en contra ni mucho menos de todo lo que dijo Andrea, pero pienso que esta otra dimensión se ha sido muy descuidada y no es, por más que hayan ampliado la información, la difusión, no ha habido un trabajo de fondo en generar nuevos códigos, ¿no? Nueva visión de lo que es una pareja de nuevo tipo, una sociedad de nuevo tipo, etcétera, con un papel diferente de las mujeres en esto, ¿no? En nuestra construcción cotidiana. Yo apuntaría por ahí, asumiendo que hay muchísimas cosas más, pero bueno, esta me interesa mucho. Gracias. Sí, Andrea, para ir cerrando a este programa, a estas pláticas, a esta conversación que ha sido, me parece muy fructífera, quisiera preguntarte en este mismo sentido, ¿cuáles son las políticas que tú ves que pueden y deben implementarse para que haya una mejora radical en la situación de las mujeres? Bueno, pues creo que desde mi perspectiva el problema fundamental es, yo considero la desigualdad económica, ¿no? Y de nuevo, la violencia me parece que también, además de estar provocada por la desigualdad económica y la pobreza, también tiene que ver con la reclusión de las mujeres en los hogares, como ya señalaban, ¿no? Entonces, atendiendo a esto, me parece a mí que la solución generalmente de los gobiernos neoliberales para atender a la pobreza es pues la creación de empleo, ¿no? O en el caso específico de la desigualdad de género, pues la implementación de cuotas de género, etcétera, ¿no?
Yo creo que esto pues son solo, desde mi punto de vista, soluciones formalistas. Creo que para realmente construir estrategias sustantivas hay que también promover opciones, me parece, alternativas, ¿no? Al propio capitalismo, pero en el capitalismo, ¿no? Es decir, hay que pensar formas de organización económica que sean alternativas, ¿no? A la economía capitalista de mercado y que permitan de alguna manera establecer vínculos que no sean solo pues de orden mercantil entre las mujeres, sino también de otro carácter, ¿no? Como de orden comunitario. Y hay ya pues estrategias que se han hecho al respecto, ¿no? Como algo así como economías sociales solidarias que permitan por un lado a las mujeres digamos, sacarlas del espacio doméstico y que tengan, bueno, la capacidad de establecer vínculos que vayan más allá, digamos, del sistema patriarcal capitalista y vínculos, pues, de orden económico que de alguna manera les permitan alcanzar una autonomía, ¿no? Creo que me parece que en cierta medida diferentes movimientos sociales y el movimiento feminista en la actualidad ha estado intentando llevar a cabo este tipo de proyectos y me parece que por ahí podríamos pensar en una forma, digamos, de política que pues evidentemente pues podríamos pensar que el Estado apoye, ¿no? Para pues no sé si radicalmente mejorar la situación de las mujeres, pero pues por lo menos apoyar, ¿no? A una forma de, pues sí, de mejorar su situación, ¿no? Creo que es que pensar en una solución radical me parece que es complicado, ¿no? Dada la situación de, digamos, política en la que estamos, ¿no? Perfecto. Me parece interesantes los puntos que se han vertido en esta conversación. Es claro que aunque hay un diagnóstico común, un diagnóstico compartido que difícilmente puede ser invalidado porque ahí está la realidad, ahí está la vida cotidiana de nosotras y de muchísimas más mujeres que no tienen espacios, que no comparten estos espacios que por lo menos nosotros tratamos de construir para hablar sobre el problema, es precisamente su realidad. Sin embargo, queda mucho todavía por hacer, tanto en la construcción de espacios para la discusión, pero también para buscar alternativas a estos problemas con que nos estamos enfrentando. Y precisamente hacia allá habría que encaminar nuestra actividad, quienes estamos interesadas e interesados en estas cuestiones. El feminismo no es un movimiento cerrado, es un movimiento que se está construyendo y qué mejor que construirlo desde una perspectiva social amplia en donde se consideren no solamente las desigualdades y las inequidades de cierto sector, sino las que acompañan, fundamentan, nutren otro tipo de desigualdades sociales que, como han dicho aquí las panelistas que nos acompañaron esta noche, en muchas ocasiones son desigualdades compartidas. Agradezco mucho la presencia de Lucía, de Yara y de Andrea, y a todas las personas que nos acompañaron en esta edición de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.